Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, hermanos. No hay un mensaje especial por ser el Día Nacional de la Biblia. Vamos a seguir con la serie que venimos de la Semana de la Cruz. Qué semana más larga, ¿verdad? Sí, y eso que no nos hemos detenido en cada detalle, porque el propósito de la serie no es ese. Pensé que íbamos a terminar antes, pero a medida uno va estudiando los pasajes, dice, no me puedo, esto no me lo puedo saltar. Tenemos que exponerlo. Entonces hoy vamos a ir al capítulo 16 del libro de Juan, porque vamos a leer algo que está ahí, precioso para nosotros. Vamos a leer desde el 16. Desde el 16, aunque vamos a estar meditando desde el 20. Pero vamos a leer ahorita desde el 26 al 24. Si ustedes lo pueden leer conmigo a viva voz, sería excelente. Yo lo voy a leer despacio para que ustedes se sumen a la lectura y podamos ir leyendo como en coro. ¿Les parece? Y les animo a que se sumen. Dice la palabra de Dios. Todavía un poco y no me veréis. Lean conmigo. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que de todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibís para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito Dios, estamos delante de ti y venimos a tu pueblo de parte de ti también. Y en este momento, Padre, hemos designado exponer tu palabra, meditar en tu palabra, hablar de tus asuntos. Y deseamos, Padre, que este tiempo tú lo uses para santificar a tu iglesia, para quebrantar a tus hijos, para que se levanten alabanza y adoración a ti, para que convenzas de pecado, de justicia y de juicio a los perdidos, a los impíos perdidos sin ti, para que hoy vengan al arrepentimiento. Oh Dios, disponemos este tiempo y te pido de todo mi corazón que me tomes en tu mano, que me guíes por tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra, que me des de tu humildad
para que opaques mi orgullo. Que me des de tu amor para que la exposición sea pura. Y que con tu poder toques nuestros corazones. Te ruego para que los que oyen estén atentos y humildes a tu palabra, niños, jóvenes y adultos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, una de las cosas más tristes que uno puede experimentar en esta vida, devastadoras, es cuando uno se entera que un ser amado va a fallecer. Es imposible ocultar lo doloroso que es y lo triste que es eso. Claro que nos entristecemos. Y por cierto, no es pecado entristecerse. La tristeza nos lleva casi siempre a las lágrimas. Lágrimas que no las podemos contener. Hay muchas circunstancias por las que estamos tristes. Y porque la tristeza nos embarga. Circunstancias de la vida, injusticias de la vida y pruebas duras que nos tocan pasar. En el caso de los discípulos, ellos estaban tristes porque estaban escuchando la noticia que uno de sus seres queridos, es más, su maestro, iba a morir. ¿Cómo no se iban a entristecer? Ya les había dicho él, no se turbe vuestro corazón. Más bien deberían de tener gozo, les dice Jesús, al escuchar estas cosas. Pero en nuestra humanidad es imposible, puedo decir, no experimentar tristeza en este tipo de situaciones. Cuando alguien está diciendo, en este caso Jesús, que iba a morir. Y les embargó la tristeza, hermano. Hay momentos en los que estaremos tristes. Cuando la Biblia registra, por ejemplo, que Jesús lloró, en esa ocasión que lloró, fue por tristeza. Porque su amigo amado, querido, había fallecido. Ahora, nosotros, al igual que Jesús, lloramos cuando estas cosas pasan. Pero Él es Dios. En el caso de Él, sus lágrimas pasaron a palabras y enfrente de la tumba de Lázaro, Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó de entre los muertos. Hay una expresión maravillosa en medio del pasaje que leímos, que la podemos encontrar en el versículo 20 y vamos a leerlo completo. Nunca olviden que esto pasó horas antes, menos de 24 horas antes, porque es jueves por la noche, menos de 24 horas antes que Jesús muriera. Versículo 20, les dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, les dice. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esa última oración es maravillosa.
es una joya en medio de un tesoro maravilloso. Pues aunque vosotros estéis tristes, les dice Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese es el mensaje de esta mañana. La tristeza se convertirá en gozo. Como les decía, en el caso de los apóstoles, ellos estaban tristes porque estaban escuchando que Jesús prácticamente se estaba despidiendo de ellos y les estaba diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Todavía un poco y no me veréis. La tristeza desde este momento hasta la cruz en los discípulos no es que se fue disminuyendo. La tristeza fue aumentando. Ellos se enteraron. Estaban ahí cuando llegaron a traer con espadas y palos a Jesús. No crean que fue alegre o gozoso. Fue triste. Seguramente cuando vieron que uno de entre ellos, Judas, le dio un beso a Jesús para entregarle. Entre ira como la que tuvo Pedro, pero también tristeza, viendo cómo llevaban a Jesús como un delincuente. Esa tristeza fue mayor. Ellos se enteraron de lo que los romanos y los judíos hicieron al cuerpo de Jesús. Su tristeza estaba presente. Los discípulos se enteraron que Jesús fue crucificado en una cruz. Posiblemente la tristeza llegó a su límite más alto en ellos. Y Jesús les dice claramente, lloraréis y os lamentaréis. Jesús tenía 33 años. Era un joven lleno de vida. Y ellos esperaban ver a su maestro reinando en Jerusalén. Pero lo vieron morir a sus 33 años. Ahora la tristeza, que es algo que aquí se menciona, no es algo de lo que hoy los creyentes podemos escapar. A diferencia de los discípulos, nosotros ya conocemos el resto de la historia. Y cuando meditamos en la muerte de Cristo, sí, nos embargan algunos sentimientos de tristeza, pero pronto meditamos en su resurrección. Ahora, al igual que los discípulos, hay cosas que nos llevarán a las lágrimas, al lamento y a la tristeza. Claro que sí, hermano. En nuestros días, bueno, como lo decíamos al inicio, el anuncio o de un padecimiento de la salud de alguien, de una enfermedad mortal. Esas son noticias, hermanos, que generan tristeza. Lo que ha pasado este año y medio, con muertes, con enfermedades. Esa es una tristeza profunda. No le podemos decir a alguien que no esté triste, porque eso nos produce tristeza. Pero no solo eso nos produce tristeza. Hay muchas otras cosas que nos producen tristeza. Por ejemplo, como iglesia, nos produce tristeza cuando vemos a un hermano en Cristo caer en pecado. Eso es triste, hermano. Cuando vemos que alguien ha cometido una falta. Y por eso Pablo,
Allá en segunda de Corintios, él dice, yo sé que les causé tristeza con la carta. Está hablando de la primera carta, donde le señaló muchas cosas. Entre ellos la inmoralidad, la división, que hay en muchas cosas. Los reprendió por muy mundana que era aquella iglesia. Seguramente Pablo no escribió con alegría cuando estaba señalando los pecados que habían en la iglesia. Lo hizo con tristeza. Porque eso da tristeza, hermano. Ya que la Biblia usa la analogía de la iglesia como un rebaño y un pastor. ¿Ustedes creen que las ovejas se alegran de ver que una oveja está herida? ¿Ustedes creen que el pastor se regocija a ver una oveja herida? No. El dolor de la oveja es el dolor de todo el rebaño. ¿Ustedes creen, usando esta misma analogía, que las ovejas se alegran que una oveja ande descarriada y que es parte del rebaño? ¿Ustedes creen que el pastor se alegra y sabe una menos que cuidar? No. Hay tristeza cuando hay pecado en medio de la iglesia. Esa tristeza, por ejemplo, le embargó a Pedro. A él mismo, porque él fue desleal a Cristo. Y eso es pecado. ¿Ustedes creen que los discípulos, como lo mencionábamos, no se entristecieron cuando vieron la traición de Judas? Eso es triste. Claro, hermano, que hay tristeza cuando hay pecado no confesado o pecado que ha sido manifiesto en medio de la iglesia. Es una tristeza que ahí está. No la podemos ocultar cuando estas cosas pasan. Ahora también hay tristeza en el que comete la falta. Claro que hay tristeza. Si el Espíritu Santo está ahí, va a haber tristeza. Por eso el rey David en el Salmo 51, él le dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en algún momento le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el haber sido descubierto todavía en un pecado le dio tristeza. Aun cuando él estaba confesando, él estaba triste. Porque eso también nos produce tristeza, hermano. Y no quisiéramos que ustedes producieran esa tristeza en nosotros. Se los digo de corazón. Quisiéramos que fueran hallados en faltas. Pero a veces pasa en las iglesias. Y cuando alguien es hallado en alguna falta, hermanos, también cuando la persona tiene que ser sometida a una disciplina, eso genera tristeza. Está claramente en la Biblia así. Vayan a Hebreos 12. Estamos hablando de las cosas que nos producen tristeza. Hebreos 12. Está ya casi al final, Hebreos, hermanos. Y vamos a ir al capítulo 12. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tal vez no sea la situación actual de ustedes y ojalá nunca lo sea.
Pero quiero que reserven esto en su corazón para ustedes y para las personas que algún día les toque discipular. Si algún día deben ser sometidos a la disciplina del Señor por parte de la iglesia, eso será triste. Pero acepten la disciplina del Señor. No la rechacen. Aunque no produzca gozo en un inicio, acéptenla con humildad, porque al final será un fruto de justicia, dice, a los que se han ejercitado en ella. Pero claro que eso produce, el pecado, hermanos, produce tristeza. Si fue por el pecado que Cristo subió a la cruz, ¿cómo no va a producir tristeza? Y bueno, ellos estaban tristes, ya vimos. Pero ¿qué otras cosas producen tristeza en estos días? También, hermanos, deberíamos nosotros de sentir tristeza por las almas que se pierden. Sean de nuestro agrado como personas o nos desagraden como personas. Porque ustedes no son como Dios, hermano. Hay gente que les cae mal. Hay gente que no la preferimos de lejos. Pero debemos tener tristeza si vemos a estas personas, aún a los que nos han dañado, que parten al infierno porque sus almas no han sido redimidas. No puede haber gozo en el corazón de un creyente cuando ve un alma directa a padecer por la eternidad sin Dios. Deberíamos de estar tristes por eso. Y este mensaje no es para que estemos tristes. Sin embargo, estoy en la primera parte del mensaje. La tristeza es real. ¿Han estado tristes ustedes alguna vez? Es posible que estén en situaciones de tristeza el día de hoy. Sin embargo, dice este texto que leíamos, vamos de nuevo a Juan, capítulo 16 de Juan. El versículo 20. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. ¿Por qué el mundo se iba a alegrar? Porque Cristo iba a ser crucificado. Hermanos, si la gente gritó, crucifiquen. Los sacerdotes celebraron la muerte de Cristo, esos ingratos. El Sanedrín, los escribas y fariseos estaban alegres, con gozo le dieron a Judas las monedas de plata. Le hubiesen dado más de la alegría que tenían si se la hubiesen pedido. El mundo se alegrará. Porque a veces el mundo y la gente se alegra de nuestras tristezas, hermano. Porque es el mundo. Pero la iglesia no debe alegrarse por las tristezas que hay en medio de nosotros. Pero el mundo es el mundo. Se puede esperar cualquier cosa que surja del pensamiento y de seguir a Satanás. Se puede esperar cualquier cosa. Pero nosotros no somos hijos de Satanás. Somos hijos de Dios. Y debemos actuar. Y pedirle a Dios que nuestro corazón se vuelva. Para que actuemos, pensemos como Él. El mundo se alegrará, pero, qué maravilloso este pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vean lo que Jesús les está diciendo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bueno, alguien dirá, es fácil decir eso, es fácil repetirlo,
Pero no sabe usted, pastor, por lo que yo estoy pasando o la tristeza que yo estoy teniendo. Porque hay otros tipos de tristeza, hermano. Una bancarrota financiera lleva mucha tristeza. Claro que sí, a lágrimas. Como decíamos, recapitulando la noticia o la muerte de un ser querido, el pecado en medio de la iglesia, las almas que padecen sin Cristo, una catástrofe financiera, cualquier tema laboral, familiar, produce tristeza. Y aunque aquí se está refiriendo a aquella tristeza de los discípulos, yo puedo decirles hoy con toda tranquilidad delante de Dios y de parte de Dios, toda tristeza se convertirá en gozo. Es tan maravilloso lo que vamos a experimentar un día, que ni una de nuestras lágrimas vendrá a nuestra memoria. Ninguno de nuestros pesares lo vamos a recordar en ese momento. Va a haber un día que todas nuestras lágrimas serán lavadas, quitadas. Dice el pasaje, nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo del día a día del mundo. Millones de niños nacen al día. Entonces dice que la mujer, cuando da a luz, y acá se está refiriendo a un parto normal, no existían las cesáreas aquí. La mujer cuando da a luz, tiene dolor. Y acá hay varios que han dado a luz. Tiene dolor. Y imagino que más de algún parto de entre nosotros, un parto normal. Hay dolor, dicen que es el dolor más fuerte. Y creemos que así ha de ser. Porque ha llegado su hora. Pero después, cuando le dicen, le presento a este varón, o mire esta preciosa niña, hermano, en ese momento, bueno, yo soy hombre, ¿verdad? No he sentido ese dolor, pero por lo que dice aquí, se les olvida el dolor. Y hay un gozo que no lo pueden describir, aunque acaban de pasar el dolor más grande que un cuerpo puede pasar. Pero dice, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que ya ha nacido un hombre en el mundo. Y dice Jesús, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Pero, y acá nos da el motivo de ese gozo que va a quitar toda la tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Todos los discípulos, de una u otra manera, sufrieron el martirio, el exilio, el rechazo, pero no dejaron de tener este gozo. Porque ellos vieron todo el sufrimiento de Cristo y se enteraron de que Cristo había fallecido en una cruz como el peor de los delincuentes, que había sido sepultado en una tumba. Pero un día, hermanos, los ojos de Pedro y Juan, de Jacobo, de Andrés, de Mateo, de Natanael, de Tomás, de todos ellos, vieron con sus ojos a Cristo resucitado. Le vieron comer, escucharon su voz. Es más, llegó un día que lo vieron ascender a los cielos.
y toda su tristeza se convirtió en gozo. Esas tristezas que nosotros llevamos, que hemos experimentado o que estamos experimentando, cuando veamos a Jesús, se irá. No va a haber tristeza, hermano, porque no hay llanto ni dolor en la eternidad. Les dice, en aquel día, ellos cuando lo vieran en resurrección, no me preguntaréis nada, o sea, nada más les va a importar. No, van a disfrutar de mi presencia y van a tener gozo. ¿Cómo es que nuestra tristeza se convertirá en gozo? Solo en Cristo, hermano. Es más, el día de hoy, si usted se refugia en Cristo, Él dará consuelo para la tristeza que esté llevando. Dará fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él está ahí, aunque estemos tristes, pero hay un gozo incontenible que sale a la luz en nosotros, en medio de las pruebas y de las tribulaciones más duras. Pero no es pecado tener tristeza. No es pecado. Allá en el libro de Reyes, el capítulo 19, se registra desde el 17, se registra una de las historias de los hombres más entregados al Señor. Un profeta, creo que solo Moisés podríamos decir que está por sobre el profeta Elías. Aunque no escribió nada de las Sagradas Escrituras, por lo menos que tengamos conocimiento, pero era un profeta prominente, de tal manera que Cristo, cuando fue transfigurado y Pedro, Jacobo y Juan lo vieron, vinieron a él Moisés y Elías. Pero se registra en el capítulo 19 que estaba desanimado, triste, podríamos decir. No es pecado estar triste, porque él tenía un vivo celo por la casa de Jehová. Y en el caso de Elías, entiendo yo que la tristeza es porque el pueblo se había ido al paganismo y porque él había quedado solo. Como profeta del Señor y como el único que no se había inclinado ante los dioses falsos. Y la soledad, no le dio soledad estar en una cueva, no le dio tristeza estar en una cueva, no le dio tristeza cuando estaba escondido. ¿Saben cuándo tuvo esa tristeza Elías? ¿Sabe cuál es el evento anterior a la tristeza de Elías? Su mayor victoria en el ministerio. Cuando desciende el fuego del cielo y consume el altar y se demuestra cuál es el Dios vivo y verdadero. Posterior a eso, él tiene una tristeza y un ángel del Señor viene a él y le dice, no está solo, le dice. El Señor ha reservado a un remanente que no han doblado sus rodillas. Y ahí están ellos. Y aunque no estuviese ese remanente, el Señor estaba con Elías. Y eso es suficiente, amados hermanos, para que se nos vaya la tristeza. Dios está con nosotros. Ellos tuvieron tristeza, los discípulos, porque su maestro se fue. Pero el gozo de verle resucitado les hizo olvidar toda la tristeza. De tal manera que días después en Pentecostés, cuando Él envía el Espíritu Santo, con gozo, con fuerza y con pasión, con una pasión incontrolable y con una tenacidad indestructible en Cristo, empezaron con gozo y alegría a anunciar el evangelio. Los metían presos y decían,
No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Vamos a seguir predicando con gozo. Es increíble cuando alguien está en Cristo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Que uno va a visitar a alguien postrado en una cama, que debería estar muy triste, pero le transmite gozo a uno. Porque está en Cristo. Acabamos de tener la pérdida de un hermano muy querido entre nosotros. Y lo que nos dice su esposa es que en su lecho de muerte, él estaba gozoso en sus pocas fuerzas, cantando alabanzas al Rey. Ya no había más que entristecerse, porque él estaba esperando el momento glorioso donde contemplaría a Cristo cara a cara. Y para esas tristezas de los que han fallecido, no vamos a ir a buscarlos a ellos, hermano. Iremos a buscar a Cristo. Nuestra alegría no va a ser ver a nuestros seres queridos, que seguramente eso es motivo de alegría. Pero nosotros vamos a correr a Cristo. Ahora, para consuelo de la iglesia, Pablo les dice a unos hermanos que estaban extremadamente tristes por este tipo de cosas. Les dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, les dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, les dice Pablo en Tesalonicenses, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y para estar para siempre y por siempre con nuestro Dios. Meditemos en nuestro encuentro con Cristo y la tristeza se vaya. Porque nuestro encuentro con Cristo no es para este mundo, es para la eternidad. Y casi todas nuestras tristezas son de este mundo. Vea sus tristezas, son de este mundo. Por eso la fuente del gozo eterno que tendremos no se va a poder quitar nunca, porque no es de este mundo. La fuente de nuestro gozo es y será Cristo. Amados hermanos, nunca olviden lo que pasó en la cruz, y entonces en sus corazones va a haber gozo. En la cruz, Cristo les salvó de sus pecados. Cristo los perdonó, las perdonó por sus pecados. Esos pecados que deberían condenarles, Cristo ya pagó por ellos y ya les perdonó. Así que en Cristo debemos encontrar gozo. Dice John Piper en un libro pequeño que tiene él que trata de la depresión, que muchos creyentes, en otras palabras, pasan muy tristes en su vida cristiana porque no entienden qué es la justificación, es decir, no entienden lo que pasó en la cruz. No saben la diferencia entre la justificación y la santificación. Piensan que son salvos por su santificación. Y no, dice, son salvos por su justificación, porque Cristo ya los salvó en la cruz. Nunca olvidemos eso y va a haber gozo en nuestros corazones. Yo medito de tanto en tanto, casi a diario, hermano, en mi salvación y mi gozo.
me pongo triste por un ratito, por mi condición de mi alma de pecador, pero veo la cruz y las lágrimas se me quitan, porque hay gozo de que fui perdonado, lo que cantábamos. Hay gozo porque tengo esperanza. Hay gozo porque todo lo que este mundo me cause no va a poder quitar mi encuentro con Cristo. Y la iglesia del Señor debe gozarse siempre en que un día se encontrará con Cristo. Y todo lo que nos produce tristeza, todo, hermano, debemos de llevarlo a la cruz de Cristo. Y meditar en la cruz de Cristo, en lo que pasó en la cruz y en su sacrificio maravilloso. Veamos el texto que leímos, que leyó el hermano Fernando, en 2 de Corintios 7. Porque hay una tristeza que es buena y que al final va a terminar en un gozo indestructible. Dice el versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados o tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Miren, nadie se goza de que otro esté triste, pero Pablo está diciendo, me gozo de que habéis sido entristecidos para arrepentimiento. Porque alguien podría decir, bueno, y si Cristo resucitado no trae tristeza, ¿por qué la Biblia dice que Pedro se entristeció cuando estaba platicando con Cristo resucitado? Cuando Jesús le preguntó insistentemente, Pedro, ¿me amas? Porque su tristeza fue para arrepentimiento, hermano. Es diferente, ¿verdad? Entonces les dice, y ojalá que haya tristeza para arrepentimiento en medio de nosotros. Me gozaría de ver esa tristeza en medio de nosotros. Ahora me gozo no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para... ¿Cómo no va a estar gozoso alguien de ver esa tristeza en una persona? Si es una tristeza que produce arrepentimiento para salvación, seguros, esa tristeza se convertirá en gozo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo lleva al suicidio. La tristeza del mundo produce muerte eterna, pero la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento y da como fruto un gozo en Cristo para vida eterna. ¿Hemos experimentado ese gozo? Yo sí, hermano. Y esperaba muchos amenes, pero espero que lo experimenten. Que experimenten el gozo del Señor. Que experimenten la tristeza de arrepentimiento. Y que se arrepientan. Porque aunque estemos tristes, aunque hayamos llorado, un día y sobre todo en la cruz, nuestra tristeza se debe de convertir en gozo. Hay gente que se admira del gozo sincero, no fingido, del gozo sincero de un creyente cuando está pasando por pruebas duras. ¿Quién no ha pasado por pruebas? Unos más que otros. Unas pruebas más duras que otras, pero todos aquí, hermano, hemos pasado por diversas pruebas. ¿Quién no lo ha hecho? Pero en medio de las pruebas, pues hay un gozo en el alma redimida que lo hace gozar, cantar, disfrutar del Evangelio de Cristo.
nuestra tristeza se convertirá en gozo. Vamos a terminarlo aquí, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios, en medio de nosotros hay alguien que tú has traído tristeza para arrepentimiento. Te ruego en esta mañana que ahora lo guíes al arrepentimiento o la guíes al arrepentimiento para salvación. Porque es lindo meditar, Padre, en que toda nuestra tristeza se convertirá en gozo cuando te miremos, cuando miremos el esplendor de tu gloria, cuando te veamos venir en toda tu gloria, cuando los muertos resuciten, cuando podamos irnos por siempre y estar para siempre contigo. Qué gozo más grande saber que contemplaremos tu majestad. Estaremos frente a ti dándote alabanzas. Esa es nuestra fe, Señor. En eso creemos y en eso confiamos. Te ruego que en medio de nosotros, la tristeza que haya en medio de nosotros, mis hermanos y mis hermanas puedan depositarla en ti, Señor. Y que reflexionen, oh Padre, lleva a tu iglesia a reflexionar y a meditar en el sacrificio de Cristo, porque ahí se van todas las tristezas. Pase lo que pase en esta tierra, hemos sido redimidos y lavados con tu sangre. No hay nada, Padre, más valioso que eso. Y nos gozamos en eso, Señor. Y haz que en nosotros haya tristeza para arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre mi maldad lavó.